continuamos con la tercera y última parte del verbo to be, ¿sí? Bien, ya vimos el pronombre personal I, ya vimos el pronombre personal you, we y they. Faltan 3 pronombres personales más que van acompañados de otro verbo to be que ahora lo vamos a ver a continuación. Los otros 3 pronombres personales que faltan son los siguientes. She se escribe SHE y se pronuncia she, significa ella, ¿sí? Singular femenino. Luego se encuentra el pronombre personal he, que se escribe HE, se pronuncia he y significa él. Y por último, el pronombre personal it, que significa eso o esa. It nosotros lo vamos a utilizar cuando hablemos de cosas, objetos o animales. Bien. Observa. Pronombre personal she, pronombre personal he y pronombre personal it van acompañados del verbo to be is. Esta es la forma larga de escribirse, o apóstrofe y una S. Forma larga de escribirse, forma corta de escribirse el verbo to be is. Bien. Dijimos que el verbo to be significa ser o estar. Por lo que vamos a decir she is, ella es, indicando el verbo ser, o she is, ella está, ¿sí? Después podemos decir he is, él es, indicando el verbo ser. He is, él está, indicando el verbo estar. Y por último, it is, eso o esa es, indicando el verbo ser. It is, eso o esa está, indicando el verbo estar, ¿sí? Y por último, como dijimos, siempre va el complemento de la oración, que ahora en el próximo video lo veremos más claro con ejemplos. Pero recuerden, para ejemplificar todo lo que hemos visto, ¿sí? No les coloqué la pronunciación y el significado porque ya lo vimos en los videos anteriores. Entonces, para formular una oración afirmativa del verbo to be, en primer lugar lo que va es el pronombre personal. En segundo lugar va a ir el verbo to be afirmativo, ¿sí? Y por último el complemento de la oración, ¿sí? Recuerden que el verbo to be consistía en 3 palabritas: am, forma larga, o am, apóstrofe y m, la forma corta. Are era el otro verbo to be, forma larga escrita, sino apóstrofe, reemplazando siempre la primera letra con un apóstrofe o acento y el resto de la palabra. Are. Y por último, el verbo to be is, reemplazando la primera letra con un apóstrofe o acento y el resto de la palabra.
Forma larga, forma corta, forma larga de escribirse, forma corta de escribirse, forma larga de escribirse, forma corta de escribirse. Observen bien yo la división que realicé, ¿sí? Si hablamos del pronombre personal I, siempre va a ir acompañado del verbo to be am. Y voy a decir yo soy o yo estoy. ¿Bien? Después, si hablo de el pronombre personal you, we o they van a ir acompañados del verbo to be are. ¿Bien? Y por último, si hablamos de los pronombres personales she, he o it, van a ir acompañados del verbo to be is. Mientras ustedes se aprendan esta estructura, vamos a ir súper bien. Pero con unos ejemplos que les voy a mandar luego, van a poder terminar de concluir, de entender bien el tema. Ahora veremos con ejemplos el verbo to be en oración afirmativa. For example, que significa por ejemplo. Esta es la I latina que dijimos que significa yo, ¿sí? I student. Si yo quiero decir yo soy estudiante, voy a utilizar el verbo to be am. No puedo utilizar el verbo to be are ni el verbo to be is porque estoy hablando del pronombre personal yo. ¿Se entiende? Entonces en esta oración digo yo soy estudiante. En esta otra oración, si yo quiero decir yo estoy en mi casa, voy a colocar el verbo to be am nuevamente. ¿Por qué? Porque estoy hablando del pronombre personal I, del pronombre personal yo. Acá no puede ir ni el verbo to be are ni el verbo to be is porque estamos hablando del pronombre personal I, ¿sí? Y dijimos que cuando hablamos del pronombre personal I es el único pronombre que acompaña a este único verbo to be, ¿sí? Entonces en esta oración digo I am in my house. Yo estoy en mi casa, ¿sí? En esta oración el verbo to be am involucra el verbo estar. ¿Por qué? Porque estoy indicando una acción. Yo no puedo decirlo traducido. Yo soy, involucrando el verbo ser, ¿no? Yo soy en mi casa, porque se traduce mal. Entonces, en esta oración significa el verbo to be am, estar. Bien, fíjense que puede tener dos significados el verbo to be, ser o estar, como lo dijimos al principio de la explicación. Yo soy estudiante, yo estoy en mi casa, ¿sí? Fíjense la ubicación de cada palabra. En primer lugar dijimos que va el pronombre personal. En segundo lugar que va el verbo to be. Y en tercer lugar iría el complemento de la oración. De esta manera se comprende más cómo se estructura
una oración del verbo to be afirmativa.